las ataduras que hay en el cuerpo y que a veces traen enfermedad. Hay enfermedades que son enfermedades pues que usted adquiere de forma normal, ¿no? Como todos, hay enfermedades que llegan por de pronto usted se desordenó en la salud, es decir, usted fue una persona que no se cuidó y ahora está sufriendo por algo que usted adquirió una enfermedad. Es una enfermedad que llega por normal, física, pero hay enfermedades que son espirituales y se reflejan en lo físico, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Es decir, quizá yo sufro de la vista porque me dediqué mucho a la lectura. Entonces es una enfermedad que adquirí por ejercitar mucho la vista. Hay personas que sufren de pronto de algún nervio, de algo, porque en el trabajo que hicieron, en el trabajo que desarrollaron, la forma en que vivieron, adquirieron esa enfermedad. Por mucho tiempo estar el cuerpo haciendo lo mismo. Entonces se adquiere esa enfermedad. Son enfermedades físicas, pero hay enfermedades que vienen del espíritu, son espirituales y se reflejan en lo físico. Lucas capítulo 13 versículo 10 en adelante dice: Jesús estaba enseñando en una sinagoga en día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía, escuche, 18 años, hacía 18 años, un espíritu de enfermedad, repita conmigo, un espíritu de enfermedad tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí hay dos cosas muy importantes: un espíritu de enfermedad, y lo otro es que Jesús no dijo tu fe te ha sanado, sino que le dijo eres libre. Cuando hablamos de libertad, es salir, es abrir y salir, eso es libertad. Da curiosidad que Jesús no dijo recibe sanidad, como le dijo al ciego, como le dijo al cojo, como le dijo al paralítico. Le dijo eres libre, porque Jesús supo y vio en esta mujer que su enfermedad no era una enfermedad proveniente de no era una enfermedad proveniente del cuerpo físicamente, era una enfermedad que se reflejaba en su cuerpo, pero provenía del espíritu, de una atadura demoníaca, de una atadura que la convertía en una mujer encorvada. Y por eso cuando Jesús la ve le dice eres libre, porque Jesús expulsa al demonio, Jesús expulsa ese espíritu y rompe esa atadura que tenía a esa mujer encorvada durante 18 años. Hay personas que están teniendo una enfermedad hace mucho tiempo y van al médico y toman medicina y hacen por aquí, por acá y por acá y por acá, y no hay solución. Y los médicos como que no encuentran. Es una enfermedad que proviene del espíritu. Es una enfermedad que se ve reflejada en tu cuerpo, pero proviene de tu espíritu. Y hay ataduras que se tienen que romper en el nombre del Señor para que tú seas libre, para que tú seas sano de esa enfermedad que hoy agobia tu vida. Yo creo en mi espíritu que hay gente que va a ser sana en este día, porque Dios va a traer libertad a tu cuerpo.
cadenas se van a romper en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, es importante poder identificar cuáles son esas ataduras en temas de salud. Vamos a enfocarnos hoy en las ataduras que hay en las enfermedades. El Salmo 103, versículo 2 al 3 dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que si tú estás atado o atada a una enfermedad, yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, el Señor sanará todas tus dolencias. El Señor traerá libertad a tu vida. El Señor romperá cadenas en tu vida y te dará el Señor la victoria. Éxodo 15, versículo 26 dice: y les dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. El Señor es tu sanador. Hay enfermedades que son por el Espíritu. Así que cuando entendemos y analizamos qué tipo de enfermedad es la que está en el cuerpo, podemos levantarnos y pedir. Número uno, si es una enfermedad solamente física, pedirle a Dios que nos sane. Pedirle a Dios: Señor, sana mi cuerpo. Pedirle: Señor, extiende tu mano de poder. Pero si es espiritual, que es lo que estamos enfocados el día de hoy, podemos decirle: Señor, rompe cadenas, rompe ataduras, Señor, y trae libertad a mi cuerpo. Jesús le dijo a esta mujer: eres libre, eres libre. Es una enfermedad que la mujer tenía hacía 18 años. Escuche bien, no sabemos de qué forma, porque no da detalles la palabra, de qué forma esta mujer adquirió ese espíritu, adquirió esa enfermedad que la estaba atormentando hacía 18 años. Pero una enfermedad que la mujer la tenía encorvada, era como especie de una joroba, no caminaba bien. Y el Señor la ve y le dice: eres libre. Y hay personas que están batallando con una enfermedad hace mucho tiempo. Y esa enfermedad puede provenir de brujería. Ayer les hablé acerca de un video que vi en redes sociales, donde estaban haciendo una excavación en un cementerio y encontraron 2 muñecos llenos de alfileres, de pullas, con las fotos de un hombre y una mujer, y atados los dos. Eso es brujería. Ayer en Cali encontraron a una mujer haciendo brujería a plena luz del día en un parque aquí en Colombia. La brujería es real, el mundo espiritual es real, así como usted y yo amamos y anhelamos el Espíritu Santo de Dios, que el Señor nos llene, así como tenemos ángeles a nuestro alrededor. Hay personas que se mueven en el mundo de las tinieblas, hay personas que trabajan con demonios, hay personas que usa Satanás para destruir tu vida, tu familia, y hasta que no lo entiendas vas a seguir atado a cadenas demoníacas. Tenemos que entender, y lo escribió Pablo, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Tú y yo tenemos que entender que no tenemos una lucha física, tenemos una lucha espiritual contra personas que se levantan llenas de envidia, de celos, de contienda para destruir tu familia. Hay personas que celan en tu barrio, en tu vecindad, que celan lo que tú tienes, y entonces hacen riegos en la madrugada, lanzan brujerías, lanzan maldiciones. Quizá ven que tú montaste un negocio y ahí están lanzando brujería constantemente, maldiciones, y tú no lo percibes porque no estás en el Espíritu. Si estuvieras en el Espíritu, entendieras cómo operan las tinieblas. Y tenemos que despertar en este tiempo. ¿Cuántas familias no se han destruido por brujería, por hechicería? Y no hubo un hombre, una mujer que se levantara lleno del poder de Dios para decir: Padre, yo me levanto hoy contra toda hueste de maldad, contra toda fuerza de las tinieblas que quiera operar en mi familia, en mis hijos. ¿Cuántos hijos no hay hoy perdidos, destruidos por brujería, por hechicería, por envidia, por celos?
Lo mismo pasa en la salud. Hay enfermedades que están en el cuerpo por hechicería, brujería. Quizá tomaste algo, fuiste a la casa de alguien, te dieron a tomar algo y eso que tomaste venía con brujería y es un bebedizo. O quizá consultaste brujos en el pasado y te dieron a tomar algo. ¿Qué sé yo? Hay muchas formas de que el enemigo opera. Pero ahora hay una enfermedad que atormenta tu cuerpo y no es precisamente una enfermedad que provenga de tu trabajo o de lo que hiciste, sino que proviene del espíritu. Esta mujer tenía 18 años. 18 años. Pobrecita, allí 18 años sufriendo, hasta que el Señor Jesús la ve. Y no le dijo, eres sana. Mira qué curioso, el Señor no le dijo, eres sana, vete. No, el Señor le dijo, eres libre. Porque el Señor Jesús entendió que la mujer no estaba enferma porque quería, estaba enferma porque había una atadura que con cadenas ataba sus manos, ataba su espalda y por eso ella estaba encorvada. A lo mejor era brujería, a lo mejor a la pobre mujer le habían enviado un demonio para que la tuviera allí atada. A lo mejor a la mujer, qué sé yo, la Biblia no da detalles, pero estaba atada. Había una enfermedad que estaba tomando su vida. Había una posesión demoníaca enfermando su cuerpo. Porque ese es el plan del enemigo. No te va a posicionar porque por quererte. Él vino a lo que vino, a matar, hurtar y destruir. Cada vez que Satanás llega a tu familia, no es para traer cosas buenas, es para matar, es para hurtar, es para destruir lo que Dios te ha dado. Cada vez que llega a tu cuerpo, es para matarte, para destruirte. Y hay personas que se han ido a la tumba por brujería. Cuando la unción de Dios está en tu vida, nada ni nadie te podrá hacer frente. El brujo tendrá que huir. El hechicero tendrá que huir. La brujería no surtirá efecto. Y estamos en países, hermano, de América Latina, donde usted lo crea o no, se mueve un poder espiritual maligno terrible. Brujería se mueve en nuestros países de América Latina. Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú, Chile, México, Puerto Rico, República Dominicana, Haití es un centro de brujería. Pero no lo entendemos a veces, porque no estamos en el mundo espiritual, porque no estamos en la sintonía del Espíritu. Y el Espíritu Santo, una de las cosas que nos da cuando somos llenos del Espíritu Santo, es que el precioso Espíritu nos da discernimiento. Y podemos discernir, y podemos entender cómo está atacando el enemigo. Podemos entender que la enfermedad no proviene del cuerpo, sino del espíritu. Por eso es importante que usted anhele la presencia del Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Anhele la presencia del Espíritu Santo, porque donde está el Espíritu Santo, hay una canción que dice, hay libertad, hay libertad. Claro que sí, el Espíritu llega a tu vida, rompe cadenas, te sana, te liberta, pero también te da discernimiento. Cuando el enemigo te quiera atacar, ya tú estarás activo, estarás alerta, porque el Espíritu Santo te mantiene activo, te mantiene alerta contra todo plan de las tinieblas. Hoy hay familias que están atadas en la parte económica, en la salud. Todo lo que ganan es para comprar medicinas, todo lo que ganan es para gastárselo en médicos, todo lo que ganan lo han invertido, son ataduras. Están atados en la economía y atados en la salud. Y Dios tiene que romper cadenas en tu hogar, en tu familia. Mamá, papá, levántate con fe, sin miedo. Levántate a contrarrestar la fuerza de las tinieblas que opera en tu familia, que opera en tu hogar. Trasnocha orando, corta horas de televisión y dedícate a orar, a clamar, a que se rompan cadenas. Toma aceite, unge tu casa, unge la terraza, unge el patio, unge las paredes, unge las habitaciones. Levántate en la guerra espiritual. Así como el brujo hace riegos, así como el brujo entierran cosas, tú en el nombre poderoso de Jesús llena tu casa de la presencia de Dios. ¿O no estamos para dormir? Yo les he dicho que estamos en tierra enemiga. Tú y yo
Tenemos que entender que no estamos en el territorio de paz que donde queremos estar. Estamos en tierra enemiga. La palabra dice que tú y yo somos peregrinos en esta tierra, que tú y yo, nuestra morada está en el reino de los cielos. Es decir, aquí estamos de paso, estamos en territorio enemigo. Y si usted, mamá, papá, va a estar en los 100 días, esos 21 días previos bajo el fuego del Espíritu, debe hacerlos, porque el Señor nos va a equipar para entrar en guerra espiritual. No creas tú que el brujo se va a quedar de brazos cruzados. No. El enemigo no descansa, dice la palabra, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Los que descansan somos nosotros, que queremos pasarnos la vida viendo televisión, viendo deportes, viendo novelas y no oramos. Viendo todos los días redes sociales y no oramos. No, hermano, conéctese, métase en oración. Estamos en un tiempo de guerra espiritual. Usted no ha percibido cómo está el ambiente. Estamos viviendo un tiempo de guerra espiritual. Hermano, lo que se está moviendo en este tiempo son la fuerza de las tinieblas. Y tú y yo tenemos que estar alineados al Espíritu. En el ejército de salvación tenemos que estar tú y yo con la espada y el escudo. No duerma, hermano, espiritualmente hablando. Jesucristo dijo: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y hay familias que están siendo devoradas por las tinieblas. Hay familias que están siendo literalmente arrasadas por las tinieblas. Pero eso no va a pasar en tu casa, porque tú eres lo que Dios está levantando, lleno del poder de Dios, para pelear contra toda hueste de maldad. No tengas miedo, el Señor está contigo. El Señor está contigo. Aunque el enemigo se levante como un río embravecido, el Espíritu Santo de Dios levantará bandera por ti y por mí. Aunque contra mí se levante en guerra, dijo el salmista, yo estaré confiado. El salmista dijo: caerán 10,000 a mi izquierda, 1,000 a mi derecha, o al revés, 1,000 acá y 10,000 acá, pero a mí no llegarán. El Señor está conmigo. El salmista sabía en quién había creído y era un hombre que constantemente proclamaba y declaraba la victoria de Dios. Era un hombre lleno del Espíritu. Por eso fue que cuando él pecó, él dijo: Señor, no quites de mí tu Espíritu, porque entendió que una persona que no tiene el Espíritu es una persona que fracasa. Tú y yo, hermano, si tenemos el Espíritu Santo, levantémonos como se levantó David a proclamar, a declarar la victoria de Dios en la familia. Así que, habiéndoles dicho que estamos en guerra espiritual, entonces hay ataduras que se enfocan en el cuerpo, en el espíritu, para dañar tu salud. Brujería, hechicería, ataduras. Y estás consumiendo pastillas y pastillas, medicamentos por aquí, medicamentos por allá, y no hay solución, y no hay salud, y vas al médico, y consultas al otro, y al otro, y al otro, y al otro, y no ves solución. No busques cura en lo físico, busca la cura en lo espiritual. Esa enfermedad no es del cuerpo netamente, proviene del espíritu. Es una enfermedad que proviene del espíritu. El estrés es una enfermedad que se refleja afuera, pero el estrés viene del espíritu. La depresión, la esquizofrenia, enfermedades mentales. Esa gente que dice: no puedo, aquí estoy. Aquí se ve reflejado, el cuerpo está tensionado, pero es algo que viene del espíritu. Gente que le da un infarto, no es porque esté gordo de tanto comer. Usted dice: pero está flaco, parece una pluma, le dio un infarto. Por tanto estrés, angustia, depresión. ¿Se fue a dónde? Al corazón. ¿De dónde proviene eso? De las emociones, del espíritu. Pues una persona que era flaca, ¿cómo le da un infarto a un flaco? Pero le dio. ¿Por qué? Por el estrés, por la depresión, por la opresión. La mujer encorvada de Lucas 13, donde leímos, estaba bajo una opresión
espiritual que no la dejaba enderezar, estaba oprimida espiritualmente. Y hoy el mundo, hoy la humanidad enfrenta este tipo de situaciones. Hay una opresión espiritual que la medicina no puede explicar completamente. Usted no ve que hay partes donde ya la medicina dice, ya no sabe ni qué inventar. Ya dice, bueno, ¿y qué hacemos? Hay enfermedades que denominan enfermedades huérfanas, que eso quiere decir que le da a una persona de 1 millón, y como le da a una persona de 1 millón, no hay una medicina o no hay un desarrollo científico para curar esa enfermedad. Por eso le llaman enfermedad huérfana. Entonces, hay una opresión que está llevando a la gente a la ansiedad, a la depresión, a la angustia, y de eso sale estrés, suicidio, enfermedades de la presión, enfermedades del corazón, enfermedades psicológicas, una cantidad de cosas que se han inventado hoy, pero proviene del espíritu. Proviene del espíritu. La mujer estaba encorvada. Dios no solo quiere hoy sanar tu cuerpo, sino también hacerte libre de esa atadura demoníaca. Dios quiere hacerte libre de esa enfermedad. Dios quiere hacerte libre, sacar la raíz que produce la enfermedad. Dios quiere desenterrar eso que produce la enfermedad. Y ahora que hablo de raíz, hay enfermedades que provienen de la amargura que hay en tu interior. Hermano, si yo soy muy alegre, hay una amargura en tu interior. Hace 30 años quizá, 30 años, voy a poner el ejemplo. Tu esposo te fue infiel, te engañó, y tú dices, yo lo perdono. Pero hace 30 años te convertiste en una mujer donde brotó algo, y ahí está una amargura, un resentimiento, aunque dices, duermen en la misma cama, se hablan, pero hay algo que realmente tú no has perdonado. Perdonaste de aquí para afuera, pero acá adentro eso está vivo como el primer día. Y ahora estás enferma. Proviene de tu raíz de amargura, del espíritu, porque cuando hay amargura se abren puertas. Se abren puertas al enemigo para que pueda entrar. Mire, ayer escuché acerca de gente que ora y ora y ora y ora, pero claman a Dios y claman a Dios, pero en su corazón hay odio, hay rencor y no perdona. Esa oración no llega ni al techo. Cuando en tu corazón hay odio, hay rencor. Mire, es tan delicado el tema de tener resentimiento en el corazón hacia otro, que el Señor dice que si tú vas a presentar una ofrenda a Dios, pero tú sabes que tienes algo contra alguien, o hay algo que tiene algo en contra tuya, deja la ofrenda allí, ve, ponte a cuenta, soluciona y luego presenta la ofrenda. Y hay gente que tiene 30 años en el evangelio y dicen aleluya, santo, santo, toman santa cena, cantan en los templos, levantan manos, pero en su corazón hay un rencor, hay un resentimiento hacia ese hombre que la embarazó y se fue, hacia esa mujer que se fue con otro hombre, hacia esa mamá que la abandonó cuando era una niña, hacia ese papá que la maltrataba cuando era una niña, hacia ese hermano que lo traicionó. Hay un rencor de cualquier tipo. Es importante que sanes tu corazón. Muchas de las enfermedades provienen del espíritu, pero salen de la raíz de amargura, de odio que hay. Yo les cuento la historia siempre de una mujer, por allá por la década de los 70, por allá, década de los 70. Este caso fue real aquí en Colombia. La persona que lo vivió de cerca
Es un pastor muy reconocido en Colombia y él cuenta la historia, así que yo se las cuento a ustedes, porque se la escuché a él, de una mujer que se enamoró de un hombre, 70 por allá, ¿no? Se enamoró de un hombre, y cuando el hombre se enteró que ella estaba embarazada, el hombre se fue y la dejó. No había celular, era una época sin celular, era una época sin tecnología como ahora. No iba a poner en el Facebook la mujer, busco a este hombre. No, 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 el hombre se fue. Era una época sin Facebook, sin nada de eso. El hombre se fue y esta mujer quedó embarazada. Y ella, todo el embarazo fue un embarazo llena de odio. Ella empezó a odiar a este hombre con la fuerza de su corazón. Empezó a odiar y a odiar y a odiar a este hombre. Cuando el niño nació, se lo dejó a la mamá y ella salió en busca de este hombre para quitarle la vida. Se fue para Bogotá. Allá en Bogotá se instaló durante mucho tiempo tratando de buscar al hombre para matarlo. Salía todos los días a buscar al hombre para matarlo. Estaba trabajando y estaba pendiente al hombre a ver si lo veía, porque estaba llena de odio. Ella se olvidó de su hijo. Mira, de su hijo. Y pasaron 15 años y la mujer seguía odiando y odiando y odiando a su esposo, a ese hombre que le había engañado, la había dejado. 20 años después, esta mujer tiene un cáncer y ya terminal. Dice que era un cáncer que ya estaba expuesto, era un cáncer que ya se veía en la piel. Ya cuando esas personas llegan a un nivel de cáncer que no puedes entrar a la habitación porque pega el olor feo, ¿no? Un cáncer terrible. Y la mujer, yo se las conté esta historia una vez, ¿no? Y la mujer, una amiga, la amiga que andaba con ella siempre, la invita a una campaña precisamente en Bogotá. Ven, vamos, hay una campaña de sanidad y milagros, vamos, llega. Y esta mujer llega a la campaña y, oh sorpresa, el evangelista que estaba predicando esa noche era su hijo de 20 años que ella nunca crió, nunca tuvo y que abandonó con su mamá. Y el pastor de la iglesia era el hombre que hace 20 años la había abandonado a ella y la había dejado tirada en el camino. Y cuando ella llega y ve eso, pues lágrimas, pero ahí hubo una sanidad del corazón, porque hubo una palabra, un arrepentimiento, hubo un perdón, y dice que Dios sanó el cáncer en esta mujer. Ese cáncer provenía a raíz de la amargura, del odio y del deseo de ella querer matar a otros. Es una historia que escuché, que pasó en los años 70, hace mucho ya, ¿no? 50 años atrás, en Colombia. Dios sanó a esta mujer cuando decidió perdonar y cuando ella quitó de su corazón la amargura, el odio. Lo que te quiero decir con esto es que hay enfermedades que están en el cuerpo que provienen de una raíz de amargura, de una raíz de odio, de una raíz de rencor que a veces hay. Yo no perdono, me hizo daño. Hay una raíz que nace. Pablo enseña que cuidemos nuestro corazón, que de él no broten ¿qué? Raíces de amargura. ¿Sabe por qué Pablo enseñó que cuidáramos el corazón, que no brotaran raíces de amargura? Precisamente por esto. Porque cuando tu corazón brotan raíces de amargura, sale
una enfermedad física que se convierte en una atadura. Hay un salmo que dice, hay un proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro, pero el corazón amargado seca los huesos. Cuando hay un corazón amargado, los huesos se secan. Se nota en el rostro cuando hay gente que tiene en su corazón odio. Se nota en su mirada, se nota en sus ojos. Cuando hay una persona llena de odio, una persona llena de ataduras, se nota. Pero cuando hay una persona llena del Espíritu también se nota. Mis hermanos, ataduras demoníacas que están enfermando a muchos. Y hay gente que tiene 20, 30 años en una congregación y no le ha sido revelado que su enfermedad es una atadura que tiene que romper en el nombre poderoso de Jesús. Y como dije al principio, hay enfermedades que ciertamente son por tu trabajo. Quizá este brazo no lo puedes mover porque durante el tiempo que hiciste trabajo, Dios también tiene sanidad para eso, pero no es una atadura. Es una enfermedad que adquiriste porque el cuerpo se desgastó. Futbolistas que jugaron profesionalmente y se lesionaron porque le dieron una patada. Bueno, es una lesión. Hay cuerpos que están heridos, lesionados a raíz de algo que hicieron profesionalmente hablando. Los soldados, por ejemplo, que hieren en el combate con armas, están heridos, están enfermos, pero por algo que les pasó. Pero hay enfermedades que provienen del espíritu. Y esas tú y yo no las podemos ignorar, porque son las enfermedades que más están hoy llevando a la gente a la tumba. Y tú y yo, hermano, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y esa enfermedad, esa atadura se rompe en el nombre poderoso de Jesús. Isaías 53. Isaías 53. Versículo 4 y 5. Isaías 53, 4 y 5. Subráyelo en su casa y apréndaselo de memoria. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Aquí está hablando ciertamente una profecía acerca de Jesucristo. Él vino a este mundo a cargar por nuestras enfermedades. Él vino a este mundo precisamente para romper esas cadenas, esas ataduras demoníacas que te tienen atado a la enfermedad. El Señor vino. Mira esto que me impacta mucho, lo que dice. Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, y con todo le tuvimos por azotado. Pero mira lo que dice: mas herido y afligido. Mas Él herido fue. ¿Herido fue por qué? Por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Y escúcheme, cuando el Señor Jesús murió en la cruz, Él pagó allí por nuestros pecados, pero también pagó por la enfermedad que hoy llevas en tu cuerpo, que es una atadura demoníaca. Él también pagó por esa enfermedad. Esa iniquidad que hay en tu vida, que abrió puertas a enfermedad y a demonios, el Señor ya pagó por eso en la cruz del Calvario. Así que tú y yo hoy no tenemos por qué estar atados a ningún demonio, a ninguna enfermedad, a ninguna brujería, a ninguna hechicería, porque tenemos en nosotros a aquel que nos da la victoria. El Señor pagó nuestra cuenta, pagó por nosotros. No es lícito que tú y yo tengamos que estar atados. ¿Por qué? Si ya el Señor nos dio libertad. Es que continúas atado porque tú no has abierto tu corazón al Señor, sino que has seguido en una religión lleno de ataduras. Cuando alguien conoce realmente a Dios, tiene relación con el Espíritu Santo, hay libertad.
Mi hermano, quiero decirte que hay mucha gente en los templos cantando coritos, aleluya, gloria a Dios, brincando, saltando, pero no conoce a Dios y no conoce al Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos que orar. Por eso esta mañana les dije, vamos a orar que el Señor nos llene. Cuando tú y yo, hermano, conocemos al Espíritu Santo, conocemos a Dios, caminamos en una dimensión de gloria, caminamos en lo sobrenatural y el enemigo no nos podrá hacer frente. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Los apóstoles fueron gente que caminó con Jesús, pero ellos durante el andar con Jesús recibieron instrucciones, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, fueron gente que cambió su vida para siempre. Escucha, los apóstoles andaban con Jesús, veían los milagros de Jesús. Recuerde usted que en un tiempo quisieron echar fuera demonios y le dijeron, Señor, pero nosotros también, y ellos no se fueron. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe. Es decir, ellos mientras estuvieron con Jesús, aprendieron y vieron de Jesús, pero no caminaron en la dimensión de gloria que caminó Jesús. Recuerde que cuando Pedro iba sobre el mar también se empezó a hundir. No caminaron ellos en la dimensión de gloria, aunque vieron los milagros de Jesús. No caminaron en la dimensión de gloria que caminó Jesús. Pero cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, entonces la sombra de Pedro empezó a sanar los enfermos. Entonces fueron gente que sus vidas cambiaron para siempre. Hablaron nuevas lenguas, miles y miles se convirtieron. Fueron gente de milagros, gente que hizo liberaciones. Fueron gente que se movió llena del poder de Dios, al punto que Pedro estaba encarcelado y mientras ellos estaban orando, la cárcel se abrió y Pedro salió, dice él, que como si estuviera en el Espíritu. Gente que se movió en dimensión de gloria. Hermano, tú puedes tener 50 años de conocer el Evangelio, pero no estás caminando en la dimensión de gloria que el Señor quiere que camines. Conoce al Espíritu Santo. Pídele a Dios que te llene de su Espíritu y ataduras demoníacas. Demonios tendrán que correr de tu casa, tendrán que cerrar las puertas e irse corriendo. Por eso el salmista dijo, por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir cuando vean la gloria de Dios en tu vida. Brujos, hechiceros, satanistas, demonios, por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir. La enfermedad tiene que huir. Ese demonio que te atormenta hoy con enfermedad tiene que huir de tu familia en el nombre de Jesús. Así que llénate del poder de Dios, mi hermano. No estamos para vivir la vida light. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Tenemos que ser gente que camine en el Espíritu. Pablo habla mucho de andar en el Espíritu. Cuando tú y yo andamos en el Espíritu, ninguna, hermano, ninguna mosca se nos para. Cuando andamos en el Espíritu, miren, dice la palabra que los demonios identifican la presencia de Dios. Escuche esto que es tremendo. Los demonios conocen y tiemblan, dice la palabra. ¿Sabe qué, hermano? Que los demonios tiemblen cuando te vean llegar. Que los demonios tiemblen cuando tú doblas tus rodillas para orar. Tiemblen cuando ven a tus hijos, tiemblen. Que el brujo tiemble cuando te vea. Que el brujo tiemble cuando te vea. Pero eso lo logras cuando tienes una vida del Espíritu Santo. Cuando oras, cuando eres lleno de la presencia de Dios. Hay mucha gente que está muerta espiritualmente. Escúcheme, los templos hoy, cristianos evangélicos en su mayoría, están llenos de gente muerta espiritualmente, gente que se ha dejado llenar de conceptos y preceptos y no tiene una coinonía con el Espíritu. Brincan, saltan, cantan, brincan, saltan, aleluya, 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 pero no son gente que conoce a Dios ni conoce el Espíritu Santo. Usted y yo, hermano, tenemos que ser gente que que sea llena del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida, se rompen cadenas, se rompen ataduras y el Señor trae libertad. El Señor trae libertad. Y yo creo que esa enfermedad
demoníaca que hoy estás pasando tiene que irse en el nombre poderoso de Jesús. Va a abandonar tu cuerpo esa enfermedad que hace mucho tiempo te agobia, porque te vas a llenar del Espíritu Santo de Dios. Pablo le escribe a Timoteo en la segunda carta y le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso habla que el Señor Jesús nos ha equipado con su Santo Espíritu para enfrentar y para romper cadenas y ataduras. Y muchas de las enfermedades que hoy se reflejan en lo físico tienen raíces en lo espiritual. La ansiedad, el estrés, los traumas no sanados. Hoy hay gente que dice: yo tengo un trauma de hace cuando era un niño, me criaron con muchos traumas. Son enfermedades. Usted recuerda, le pongo este ejemplo rápidamente. Saúl, dice la palabra que cuando le fue quitado el espíritu, Saúl había un espíritu que lo atormentaba. Era una enfermedad espiritual. En otras palabras, Saúl era atormentado por un espíritu maligno debido a su desobediencia a Dios. Era atormentado por un espíritu maligno y mandaba a buscar a David para que tocara el arpa, y ahí David le traía paz a su espíritu. Usted recuerda ese pasaje que encontramos en el libro de Primera de Samuel. Saúl desobedeció a Dios, se descarriló de Dios, el Espíritu Santo se le fue quitado, y entonces ahora entró en él desesperación, amargura, tormento. Era un hombre que vivía, su rostro le cambió, era un hombre que vivía amargado. Entonces, para tener paz, mandaba a buscar música, para que la música sonara y ahí poder tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque había un demonio atormentándolo. Si fuera en este tiempo, dijeran: Saúl, usted tiene depresión, usted tiene una enfermedad psicológica. Entonces buscaran psicólogos para Saúl. Le dijeran a Saúl: tú estás esquizofrénico. Es un demonio que estaba atormentando a Saúl. Era un espíritu maligno que estaba atormentándolo. Pero en el tiempo moderno es depresión, es estrés, es ansiedad. Son demonios que están operando con otro nombre, pero son demonios que están operando. Y tiene que llegar la libertad de Dios a tu vida. Tiene que llegar la libertad del Señor a tu vida. La unción de Dios pudre el yugo. La unción de Dios trae libertad y trae sanidad. Mira, en este tiempo se han disparado los suicidios, se han disparado las tasas de depresión. Hoy hay gente más deprimida que antes. Se han disparado las tasas de enfermedades por ansiedad, por miedos. De 2020 para acá, que hubo el tema de la pandemia, eso, la gente se ha estresado, se ha angustiado, y las estadísticas de este tipo de enfermedades se han disparado. Eso habla de que hay un poder de las tinieblas arropando este mundo, y tú y yo tenemos la gloria de Dios para traer libertad a muchos. Así que no permitas que las tinieblas arropen tu vida, arropen tus hijos, arropen tu familia, que las tinieblas arropen tu hogar. Traiga Dios libertad a tu casa, traiga Dios libertad a tus hijos. Santiago 5:14 dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Mira esto, para los que dicen que, hermano, no unja con aceite porque eso ya pasó de moda. Mire, oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Escuche esto, la oración de fe salvará al enfermo. Es bien importante que tú y yo seamos llenos del Espíritu, porque entendiendo lo espiritual podremos actuar en lo espiritual. Dígame usted, ¿qué papel toma el aceite en alguien que está enfermo? Si tú estás en la carne, dices, ya le van a enchasclar la frente de aceite. Pero si estás en el espíritu, entiendes
que el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Jesús dijo que si tú y yo tuviésemos fe tan pequeña como el grano de mostaza, podríamos decirle a una montaña: quítate de aquí y trasládate para allá. La fe trae libertad. La fe rompe cadenas. Es otro punto importante. La fe, el Espíritu Santo, la fe. La mujer del flujo de sangre había gastado todos sus recursos en médicos, medicinas, y no tenía sanidad. Pero la mujer reconoció el poder, reconoció la presencia de Dios en Cristo. Y ella no le importó absolutamente nada. Se abalanzó contra la multitud. ¿Usted sabe lo que es una multitud arropando al maestro? Y esta mujer rompió por donde fuera, por donde pudo, y tocó el borde del manto del maestro. Y escuche lo más poderoso. Jesús se sorprende inmediatamente y dice: ¿quién me ha tocado? Los discípulos, como no estaban en la línea del Espíritu: maestro, pero si la gente tú vas a preguntar quién te ha tocado si estamos rodeados de multitud. No, es que hay alguien que me ha tocado con fe. Es que hay alguien que me tocó, que de mí salió poder. Mira, no es lo mismo andar, caminar, que cuando tú estás en la línea del Espíritu. Tú y yo, hermano, tenemos este año urgentemente que entrar en el mover del Espíritu. Yo estoy creyendo en mi espíritu que esa profecía de Joel 2:30, el derramar del Espíritu, es para nosotros en este tiempo. Pero tú y yo tenemos que estar en la sintonía del Espíritu. Tenemos que estar guiados por el Espíritu. La fe de esta mujer la llevó a tocar el manto y salió poder de Jesús y le dio sanidad a su cuerpo. Había una multitud encima del maestro, y a lo mejor ni recibían porque no tenían fe. Pero esta mujer se agolpó y medio pudo tocar el borde y recibió milagro. Mira, cuando tú tienes fe, escucha, cuando tú tienes fe, esa enfermedad que te enviaron por un espíritu, esa enfermedad que llegó por brujería, por hechicería, esa enfermedad que se llama hereditaria, se va en el nombre poderoso de Jesús. Se va en el nombre poderoso de Jesús. Y es importante poner nuestro corazón y nuestra confianza en Dios. Muchas veces hoy confiamos en la medicina, en lo que dice el psicólogo, en lo que dice el psiquiatra, en lo que dice el doctor, la doctora, y no confiamos en Dios. Es importante que tu confianza esté en Dios. Es importante que tu confianza esté en Dios. Hermanos, esta mujer de la que estamos hablando, de la mujer encorvada, 18 años atada. Yo te pregunto, ¿tú cuántos años tienes padeciendo esta enfermedad? ¿Hace cuántos años has estado luchando con esa enfermedad? Hay enfermedades que están en el cuerpo por raíces de amargura, por odio, rencor, resentimiento, por iniquidad. Enfermedades, quizá tuviste una vida sexual promiscua, andabas con una, con otra, y 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 ahora adquiriste una enfermedad sexual. Es una atadura demoníaca, consecuencia
de tu vida desordenada. Quizá te dedicaste al alcohol. Hay una atadura demoníaca del alcohol, pero ahora estás enfermo del estómago. Hay una atadura allí. Quizás estás enfermo de los pulmones. Te fumabas 20 cabos de cigarrillo al día. Hay una atadura. Atadura al cigarrillo, atadura al alcohol, atadura al desorden sexual. Son enfermedades físicas que ahora pagas las consecuencias del pecado, pero es una enfermedad que proviene del espíritu. Abriste puerta en lo espiritual, se metió el enemigo, destruyó tu vida. Hay enfermedades, las enfermedades espirituales en este tiempo están destruyendo más gente que la enfermedad física. Pero gracias a Dios, está con nosotros el Señor para darnos victoria y para darnos sanidad. Pablo escribió en Filipenses que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. La sanidad puede ser en tu vida instantánea o puede ser un proceso. Hermano, pero ¿cómo así que instantánea o proceso? Dios hace como quiere. Y hay gente que recibe sanidad progresivamente, porque a su vez de la enfermedad tiene que vivir un proceso de restauración. Hay unos que reciben inmediatamente, porque ya están listos para su milagro. Pero hay enfermedades que Dios te va a sanar poco a poco. Dios decreta la palabra hoy, te sana hoy y la enfermedad se va, pero tu cuerpo se va a ir restaurando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar sanidad. Y escucha esto: cuando Dios te sane, sé agradecido con Dios. ¿Sabes por qué mucha gente ya no recibe milagros? Porque buscan a Dios solamente cuando están enfermos. Y Dios los sanó. Y se fueron. Y ahora se enfermaron. Hermano, ore por mí, hermano, ore por mí. Y ya no reciben. ¿Usted recuerda el caso de los 10 leprosos que el Señor sanó? Solamente de los 10 leprosos, solamente uno regresó a agradecer al Señor. Esto habla de que el ser humano es muy desagradecido. 10 leprosos fueron sanos y solamente uno regresó a decirle: gracias, Señor. Y nosotros somos muy buenos para pedir cuando estamos mal, pero muy desagradecidos cuando nos toca decir gracias, Señor. Y tú estás enfermo hoy y Dios te puede hacer libre. Dios te puede sanar. Dios puede romper cadenas en tu vida. Pero ¿qué decisión vas a tomar? ¿Será que vas a decir: bueno, Dios me sanó, ahora sí continúo con mi vida? Y sigue. No. Toma hoy una determinación de seguir a Dios. Porque si el Señor te hace libre de esa atadura demoníaca que te tiene enfermo, dice la palabra que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, la hace libre, rompe cadenas, rompe ataduras, los demonios se van. Pero cuando la persona decide romper relación, alejar, entristecer al Espíritu, el Espíritu se va. Y dice que la casa, el cuerpo, queda limpio. Y entonces ese demonio que salió de tu cuerpo, pero nunca dejó de vigilarte, porque eso es lo que creen, que el demonio se va, el demonio queda vigilando. El demonio, cuando está allí vigilando y nota que el espíritu se va, dice la palabra que entonces entra a él y llama, ¿qué? ¿Cuántos más? 7 más. Para ahora atar tu cuerpo. Y dice que el estrado postrer viene a ser peor que el primero. Usted no ve que hay gente que dice: oye, ¿qué le pasó a este si era una persona buena? Y mira cómo se echó a perder.
Claro, porque era una persona que en Dios era libre, pero como decidió él romper relación con Dios, ahora está poseído por 8 más, 8 demonios que lo tienen ahí atrapado. Se vuelve peor. Por eso, hermanos, que tú y yo tenemos que ser guiados por el Espíritu. Pablo lo entendió. Pablo era una persona que tenía un aguijón en la carne. No sabemos ese aguijón qué era. Hay algunos que dicen que era una enfermedad que Pablo tenía. Recuerde que Pablo no era cualquier cosita. Pablo no era, como decimos acá, no era pera en dulce. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo era una persona perversa, mala. Mataba a cristianos, los perseguía, les hacía la vida imposible. Hasta que el Señor venga para acá. Hasta que tuvo el encuentro con Dios. Y Pablo fue transformado. Y lo curioso es que Pablo tenía un aguijón en la carne. No sabemos qué era, la Biblia no lo describe. Hay gente que dice que es una enfermedad, hay gente que dice que era un problema en la vista, bueno, muchas cosas. Pero Pablo dice: 3 veces yo le he pedido al Señor que me quite este aguijón, y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia. Supongamos que era una enfermedad. Pablo entendió que el Señor le permitía esta enfermedad, a lo mejor porque si el Señor lo sanaba, Pablo dejaba ser quien era Pablo para dedicarse a otra cosa. Qué sé yo, es una suposición. Quizás si Dios sanaba a Pablo, Pablo se desenfocaba de las cosas de Dios, y ese aguijón en la carne le recordaba a Pablo que él dependía de Dios. Ese aguijón le recordaba a Pablo la gracia. Por eso el Señor dijo: yo 3 veces le he orado a Dios y el Señor me ha dicho: bástate de mi gracia. Pablo, ese aguijón le recordaba a Pablo la gracia de Dios. Y muchas veces tú y yo somos como esos 9 leprosos que reciben de Dios y apenas reciben se van. Hay gente que ora: Padre, Señor, ayúdame, ayúdame. Y cuando Dios lo ayuda, ya dejan de orar. Hay gente que clama a Dios en los momentos de angustia, y cuando Dios responde, ya se desconectan inmediatamente de Dios. Y es cuando viene el enemigo y aprovecha y viene con más fuerza. Hermanos, este es el tiempo donde se tienen que romper cadenas en tu hogar, en tu familia, cadenas de enfermedad que están por odio, rencor, resentimiento. Revisa tu vida, mira retrospectivamente y puedes decir: en mi corazón hay odio. Y quizá el dolor de cabeza constante que tengo es del odio. El sufrir de la presión es del odio. El tener esta enfermedad en los riñones, en el corazón, en el hígado, en los pulmones, proviene del odio, proviene de la envidia, de los celos, proviene del espíritu. Pero el Señor hoy quiere romper esas cadenas. Cuando la familia ora, el Señor revela y se rompen cadenas. Ese es el tema. La familia que ora rompe cadenas. Así que hoy vamos a orar para que se rompan cadenas en temas de salud en la familia. Y es importante que le digas a Dios que te llene de su Santo Espíritu. Dice la palabra que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu al que lo necesita. Y tenemos que ser llenos del Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. No nos podemos mover sin el Espíritu, hermano. Discúlpeme que estoy abusando del tiempo, pero es un tema extenso. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Que la presencia del Señor nos llene y que podamos ser instrumentos de Dios, consagrados para Él. Padre, gracias por tu palabra, por tu revelación en este día, que nos muestra que hay enfermedades que provienen del espíritu, de un espíritu lleno de amargura, de un espíritu
lleno de odio, de rencor, de resentimiento, de un espíritu donde se han abierto puertas a demonios, se han abierto puertas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Padre, hoy Dios, que tu presencia lo llene todo. Espíritu Santo, ministra la vida de mis hermanos y trae libertad sobre el cuerpo. Padre, tu palabra dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Tu palabra dice que él llevó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Oh Padre, tu sanidad, tu poder, toque ahora en el nombre de Jesús a mi hermano, a mi hermana que está padeciendo una enfermedad hace mucho tiempo. En el nombre de Jesús, ahora, Padre, ahora, desde este lugar, desde esta plataforma, Padre, enviamos tu gloria. Y tu gloria ahora ropa, Dios, a esa mujer, a ese hombre. Tu gloria ahora, Dios, envuelva esa casa, envuelva a ese hombre, esa mujer que está enfermo. Y ahora reciba sanidad ahora, reciba sanidad ahora, recibe mujer, recibe varón sanidad ahora por el poder de Dios. La presencia de Dios está allí trayendo sanidad al cuerpo, trayendo libertad. Oh Padre, se rompen cadenas ahora, cadenas que atan a este cuerpo al cáncer, cadenas que atan al cuerpo al SIDA, cadenas que atan al cuerpo, Dios, a enfermedades cardíacas, a enfermedades respiratorias, cadenas, Padre, que atan el cuerpo, Dios mío, a cadenas, Dios, de enfermedades renales, de enfermedades en las articulaciones, dolores de cabeza, migraña, estrés, depresión, opresión. Padre, ahora tu poder desciende y trae libertad y se rompen cadenas sobre el cáncer, se rompen cadenas, Señor amado, de hepatitis, se rompen cadenas, Señor, de enfermedades en la sangre, se rompen cadenas de enfermedades en la piel, de enfermedades, Dios amado, en la vista, de enfermedades, Señor, en el estómago, en el sistema digestivo, de enfermedades, Señor, en el sistema endocrino, de enfermedades, Padre, en el sistema respiratorio, en el sistema nervioso. Padre, se rompen ahora cadenas y llega tu sanidad ahora en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Dios amado, que en la cruz del Calvario fueron pagas todas nuestras enfermedades. Hoy, Padre, por tu poder, por tu gloria, tu Santo Espíritu ahora traiga sanidad a la vida de mi hermano, de mi hermana, en Colombia, en Venezuela, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Chile. Venga ahora tu poder, venga ahora tu sanidad, en el nombre de Jesús. Familias que son libres ahora, Señor, se rompen cadenas de enfermedades hereditarias, se rompen en la vida de mi hermano, cadenas ahora de enfermedades que son, Padre, provenientes del Espíritu. Oh Padre, tu presencia lo llene todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor. Amén y amén.